Estás viendo los últimos minutos con vida de Caroline. Camina tranquila, sube a un automóvil, sin saber que esa salida no tiene regreso. Lo que ella cree que es una cita romántica, en realidad es una trampa. El hombre en el que confía tiene dos mujeres, una vida que mostrar y otra que esconder. Y cuando su secreto amenaza con salir a la luz, toma una decisión brutal: mandar a matar a su amante para proteger su mentira. No fue un crimen pasional, fue un plan frío, calculado y cobarde. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Costa Rica. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. Caroline Serrano Cordero nació el 21 de diciembre de 1993 en una provincia de Heredia, Costa Rica. Desde sus primeros años, su entorno familiar estuvo marcado por una situación compleja, ya que su padre ejercía violencia doméstica contra Rosemary Cordero, su madre. Ante ese escenario, Rosemary tomó una decisión determinante: romper todo vínculo con el hombre. Su prioridad era proteger a su hija y ofrecerle un entorno distinto, alejado de la violencia. A partir de ese momento asumió la maternidad en solitario, enfrentando las dificultades que implicaba criar a una hija sin apoyo de pareja. Desde entonces, Rosemary se convirtió en el pilar principal del hogar. Su esfuerzo estuvo enfocado en sacar adelante a Caroline, procurando que creciera en un ambiente de cuidado y estabilidad emocional, pese a las limitaciones económicas y a la ausencia de una estructura familiar tradicional. Ese fue el punto de partida de la historia de Caroline, una infancia construida a base de sacrificios y decisiones difíciles, tomadas con el objetivo de brindarle una vida más segura. Tras iniciar una nueva etapa de su vida, Rosemary conoció a Miguel Ortiz, un hombre trabajador que se integró al núcleo familiar. Con el paso del tiempo, Miguel asumió un rol cercano y constante en la vida de Caroline, adoptándola como a una hija y convirtiéndose en una figura de apoyo dentro del hogar. Durante esa etapa, la familia creció con el nacimiento de Francini, lo que fortaleció aún más los lazos entre sus integrantes. La llegada de una nueva hija trajo desafíos adicionales, especialmente en el plano económico, pero también consolidó un ambiente familiar basado en el cuidado mutuo. Aunque los recursos eran limitados, la infancia de Caroline transcurrió en un entorno donde el afecto y la dedicación estuvieron siempre presentes. Rosemary trabajaba desde temprano para cubrir las necesidades básicas del hogar, combinando sus labores con el cuidado constante de sus hijas. Con el paso de los años, la estabilidad familiar volvió a cambiar. Tras 8 años de relación, Rosemary y Miguel se separaron. Aún así, la distancia no significó un quiebre total. Miguel continuó en contacto con Caroline y su hermana, manteniendo una relación cercana con ambas. Tiempo después, Rosemary inició una nueva relación con Román Girón, con quien formó otro hogar. De esa unión nacieron Raymond y Omar, ampliando nuevamente la familia. Para entonces, Caroline ya era una adolescente y asumió de manera natural el rol de hermana mayor, involucrándose activamente en el cuidado y la protección de los más pequeños. Las responsabilidades comenzaron a pesar cada vez más sobre ella. La situación económica del hogar era complicada, y aunque Caroline tenía aspiraciones personales, entre ellas el deseo de convertirse en abogada, las circunstancias la llevaron a tomar una decisión difícil: abandonar los estudios secundarios para colaborar con el sustento familiar. Desde ese momento pasó a ayudar a su madre y a su padrastro en distintas tareas. Aunque había dejado la educación formal, Caroline no dejó de buscar maneras de aprender y generar ingresos.
Con el objetivo de seguir apoyando a su familia, tomó cursos de peluquería y de colocación de uñas acrílicas, oficios que le permitían obtener dinero adicional cuando surgía la oportunidad. Si bien no los ejercía de forma constante, esas habilidades se convirtieron en un respaldo económico en momentos de necesidad. A pesar de sus obligaciones, encontraba espacio para su vida personal. Quienes la conocieron la describían como una joven alegre, sociable y cercana, con facilidad para relacionarse con los demás. Le gustaba arreglarse, cuidar su apariencia y mantenerse siempre presentable. Su cabello solía estar bien peinado y el maquillaje resaltaba sus rasgos de forma sencilla. En el año 2015, Caroline quedó embarazada. La noticia generó en ella una mezcla de temor e incertidumbre, especialmente por la situación económica de su familia y por la inestabilidad de su relación con él. Durante un tiempo dudó en contarle a su madre, convencida de que la reacción sería negativa. Sin embargo, cuando finalmente habló con Rosemary, ocurrió lo contrario. Lejos de reproches, Rosemary se mostró comprensiva y decidió apoyarla desde el primer momento. En esos mismos meses, Rosemary también estaba embarazada de Simon, su quinto hijo, por lo que ambas atravesaron el proceso de gestación de manera simultánea. A los 22 años, Caroline dio a luz a su única hija, a quien llamó Amanda. Aunque la relación con el padre de la niña fue breve, él asumió su responsabilidad y colaboró tanto con los gastos como con el cuidado de la pequeña. Con el paso del tiempo, Caroline logró acceder a una oportunidad laboral más estable. Para el año 2018 consiguió empleo como operaria en una empresa panificadora, lo que le permitió contar con un ingreso fijo y mejor remunerado que los trabajos ocasionales que había realizado hasta entonces. Gracias a ese trabajo, Caroline pudo mudarse junto a su hija a una vivienda modesta ubicada cerca de la residencia de Rosemary. A pesar de haber alcanzado una mayor independencia, Caroline continuó aportando económicamente al hogar de su madre, ayudando con los gastos familiares. A su vez, Rosemary la apoyaba con el cuidado de Amanda mientras ella trabajaba, estableciendo una dinámica de colaboración que le permitió sostener su rutina laboral y familiar. En ese periodo, Caroline atravesaba un momento de distancia respecto a las relaciones sentimentales debido a las exigencias de su trabajo y a la crianza de su hija. Tras una experiencia breve y negativa, decidió priorizar por completo la maternidad y la estabilidad de su hogar, sin buscar involucrarse emocionalmente con nadie. Fue después de esa experiencia negativa cuando Caroline, que en ese momento tenía 25 años, conoció a Andrei Josué Cubillo Hidalgo, de 21 años. Ambos trabajaban en la fábrica de pan. Desde el principio, él comenzó a cortejar a Caroline, sin revelarle que mantenía una relación estable con otra mujer, con quien incluso convivía. Aún así, Caroline, que venía de un periodo en el que había dejado de lado el amor, bajó sus defensas emocionales y la relación avanzó con rapidez. Los encuentros entre ambos se realizaban en secreto, una condición impuesta por Andrei desde el comienzo. Esa situación empezó a generarle inseguridad a Caroline, quien intentaba que él definiera con claridad qué tipo de relación tenían. Cada vez que ella planteaba la necesidad de hacerla pública, él evitaba el tema o reaccionaba con enojo, insistiendo en que no había motivos para desconfiar. A pesar de que Caroline siempre había sido transparente con su madre, en esta ocasión no le habló a Rosemary sobre la relación. Temía su desaprobación, no solo por la dinámica poco clara del vínculo, sino también por la diferencia de edad, ya que Andrei era 4 años menor que ella. Con el paso del tiempo, el desgaste emocional se hizo evidente. El hecho de tener que ocultarse sin una explicación concreta comenzó a pesarle cada vez más. Caroline insistía en formalizar la relación, convencida de que no existía un impedimento real, sin saber que Andrei llevaba una doble vida. Esa tensión constante terminó por marcar un punto de quiebre, y pocos días después la historia dio un giro abrupto. En la madrugada del 13 de agosto de 2019, Rosemary comenzó a preocuparse al no tener noticias de su hija. Durante toda la noche intentó comunicarse con Caroline, pero no obtuvo respuesta.
Con el paso de las horas, la angustia fue en aumento. Al no lograr contactarla, Rosemary decidió ir hasta la casa de Caroline. Al llegar, encontró una escena que le generó aún más inquietud. La puerta estaba abierta, el televisor encendido y la plancha para el cabello conectada. Todo indicaba que Caroline había salido sin intención de ausentarse por mucho tiempo. Ante la falta de explicaciones y sin poder comunicarse con su hija, Rosemary acudió a las autoridades y presentó la denuncia por desaparición. De inmediato se activaron los primeros operativos de búsqueda, que incluyeron revisiones en la vivienda y en los alrededores. Con el paso de los días, familiares, vecinos y amigos se sumaron a la búsqueda. Se repartieron panfletos con su fotografía y se compartió información en redes sociales. A medida que transcurría el tiempo sin resultados, la desesperación crecía. 15 días después de la desaparición, la familia organizó una marcha para exigir avances en la investigación y mayor celeridad por parte de las autoridades. 5 meses después, en enero de 2020, un elemento clave cambió el rumbo de la investigación. Se hizo público un vídeo de seguridad en el que se observaba a Caroline cruzando la calle y subiendo a un vehículo blanco. En las imágenes no se apreciaban signos evidentes de forcejeo, lo que indicaba que la joven conocía a las personas que iban dentro del automóvil, aunque no se podía determinar si actuó por voluntad propia o bajo algún tipo de presión. La difusión del vídeo generó nuevas líneas de investigación y renovó el interés público en el caso. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para identificar el vehículo y a sus ocupantes, mientras la familia observaba las imágenes con angustia tratando de encontrar respuestas. Para Rosemary, el vídeo despertó temores aún mayores. Ante la falta de información concreta, llegó a considerar que su hija pudiera haber sido llevada contra su voluntad para trabajos forzados o redes de trata, una posibilidad que incrementó la desesperación familiar. Poco después, las autoridades recibieron información confidencial que señalaba que Caroline o sus restos podrían encontrarse en una zona montañosa cerca al volcán Barva. Con esa pista, el 5 de febrero se organizó un primer operativo de búsqueda en el área a cargo del organismo de investigación judicial. Los agentes accedieron a la zona con apoyo de drones y un perro especializado, recorriendo distintos puntos del terreno. Sin embargo, tras varias horas de rastreo, no se encontraron resultados, por lo que el operativo fue suspendido al considerar que la información podía no ser precisa. La búsqueda no se detuvo. Aunque el primer operativo oficial en las cercanías del volcán Barva no arrojó resultados, la familia de Caroline Serrano Cordero decidió no rendirse y continuar recorriendo la zona señalada por el informante. Al día siguiente, durante uno de esos recorridos, los familiares encontraron una bolsa con restos óseos cerca de la catarata. Ellos mismos trasladaron el hallazgo hasta las autoridades. Sin embargo, tras realizar los análisis correspondientes, los investigadores informaron que los restos pertenecían a un animal, lo que representó un duro golpe para la familia. Pese a la frustración, la esperanza no desapareció por completo. Días después, un nuevo aviso llevó a los agentes nuevamente a las faldas del volcán Barva. Esta vez, el 11 de febrero, el operativo tuvo un desenlace distinto. En el lugar se localizaron restos humanos, entre ellos un cráneo y una pelvis, que por sus características podrían corresponder a una mujer. Durante el rastreo del área también se hallaron objetos personales, como un moño para el cabello, prendas de vestir, ropa interior y unas deportivas que coincidían con la descripción de la ropa que Caroline vestía la noche en la que fue vista por última vez. Al ser consultada, Rosemary reconoció las deportivas, confirmando que habían sido compradas semanas antes de la desaparición de su hija. Todos estos indicios reforzaron la sospecha de que los restos encontrados correspondían a Caroline. Las evidencias fueron enviadas para realizar los estudios de ADN necesarios y confirmar su identidad. Mientras se aguardaban los resultados forenses, la investigación avanzó con mayor claridad.
A partir de la difusión del vídeo en el que se veía a Caroline subir a un vehículo blanco, las autoridades lograron obtener el testimonio de una persona que aseguró haber visto ese automóvil, lo que permitió seguir una nueva línea de rastreo. Con esa información, el 13 de febrero de 2020, los agentes realizaron una serie de registros en distintos barrios de Heredia. Durante el operativo se intervinieron varias viviendas y se logró la detención de 5 personas, entre ellas Andrei Josué Cubillo Hidalgo, Yonder Mauricio Soto Rodríguez y 2 adolescentes de 16 y 17 años, además de un quinto sospechoso. En el marco de esos registros, las autoridades incautaron el vehículo blanco en el que Caroline fue vista por última vez, así como teléfonos móviles y prendas de vestir que presentaban presuntas manchas de sangre. Todo el material fue enviado a análisis especializados para determinar su vínculo con el caso. Posteriormente, los detenidos fueron sometidos a interrogatorios y se revisó minuciosamente la información contenida en sus dispositivos móviles, incluyendo mensajes, llamadas y búsquedas en Internet. Este trabajo permitió a los investigadores reconstruir lo ocurrido la noche del 12 de agosto de 2019 y establecer el grado de participación de cada implicado. El 14 de febrero de 2020 se llevaron a cabo las audiencias judiciales. A Andrei Cubillo y Yonder Soto se les impuso 6 meses de prisión preventiva al ser señalados como sospechosos del delito de homicidio calificado. En el caso del adolescente de 16 años, el juzgado penal juvenil ordenó 3 meses de detención provisional. El joven de 17 años fue dejado en libertad, aunque quedó sujeto a investigación, mientras que el quinto detenido fue descartado como sospechoso. A partir del análisis de las pruebas recopiladas, las autoridades lograron establecer que el crimen había sido planeado con antelación. Según la investigación, Andrei tomó la decisión de deshacerse de Caroline tras los conflictos surgidos por la insistencia de ella en formalizar la relación. Andrei mantenía una relación paralela y no estaba dispuesto a que esa situación saliera a la luz. Con ese objetivo, el joven comenzó a buscar a otras personas que ejecutaran el crimen. En un primer momento intentó contactar a delincuentes a sueldo, pero no logró concretar ningún acuerdo. Posteriormente entró en contacto con un adolescente de 16 años cuya identidad fue protegida por las autoridades y se aprovechó de su situación personal para convencerla de colaborar a cambio de dinero. La menor fue quien consiguió un arma de fuego y a su vez contactó con Yonder de 19 años para proponerle participar en el plan. Yonder aceptó y sumó a otro adolescente de 17 años cuya identidad también quedó bajo resguardo judicial. Con todos los involucrados definidos, el grupo se reunió con Andrei para acordar los detalles. Se estableció que el plan se llevaría a cabo el 12 de agosto de 2019, fijando el lugar y la forma en que se cometería el crimen. De esta manera quedó sellada la decisión que terminaría con la vida de Caroline. Ese día transcurrió como un día habitual para Caroline. Cumplió con su jornada laboral y regresó a su vivienda sin mostrar señales de preocupación. Más tarde se encontró con un tío que la acompañó desde la parada del autobús hasta su casa. Ya entrada la noche, Caroline recibió una llamada telefónica de Andrei, quien la invitó a salir con la promesa de pasar un momento especial juntos. Sin sospechar lo que ocurría, Caroline aceptó la invitación. Cerca de las 11 de la noche dejó a su hija Amanda de 3 años al cuidado de Rosemary y salió de su casa. Fue en ese momento en el cual cámaras de seguridad de la zona registraron a Caroline subiendo a un vehículo blanco conducido por Andrei. El automóvil recorrió aproximadamente 5 kilómetros hasta llegar al lugar en donde fue encontrado el cuerpo. En ese lugar ya se encontraban los cómplices previamente acordados. Una vez allí, Caroline fue asesinada con un arma de fuego. Según la investigación, el disparo fue realizado por Yonder. Tras cometer el crimen, los implicados abandonaron el cuerpo y huyeron del lugar. Posteriormente, Andrei entregó el pago acordado, un monto aproximado de 150.000 colones costarricenses, del cual Yonder recibió la mayor parte.
Con el avance del proceso judicial y tras la recopilación de pruebas, el caso llegó a la etapa de resoluciones. En el transcurso de las investigaciones, uno de los implicados, quien al momento de los hechos era menor de edad, aceptó su participación y se sometió a un procedimiento especial abreviado, lo que derivó posteriormente en una condena de 10 años de prisión. En el caso del adolescente de 16 años, el Juzgado Penal Juvenil determinó su responsabilidad directa en la planificación del crimen al haber conseguido el arma de fuego y coordinado con quienes ejecutarían el asesinato. Tras el juicio, fue condenada a 12 años de cárcel, descontándose el tiempo que había permanecido en detención provisional. Finalmente, el 22 de enero de 2021, Andrei y Yonder aceptaron su culpabilidad y se sometieron a un juicio abreviado. Ambos recibieron una condena de 24 años de prisión por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Caroline Serrano Cordero. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó medidas de reparación económica. Andrei debió traspasar la propiedad del vehículo y de una motocicleta a Rosemary, además de pagar una indemnización económica de 5 millones de colones costarricenses destinada a resarcir en parte el daño causado. Aunque ninguna condena podía devolverle la vida a Caroline, para su familia estas resoluciones representaron la certeza de que el crimen no quedó impune, cerrando así el capítulo judicial del caso. Tenía 2 mujeres, 2 vidas paralelas, 2 verdades incompatibles, y cuando el engaño estuvo a punto de romperse, eligió el camino más cruel, eliminar a una de ellas para proteger su mentira. No fue un crimen impulsivo, fue una decisión consciente. Caroline no murió por amor, murió porque alguien creyó que su secreto valía más que su vida. Pero ese mismo plan que creyeron perfecto tuvo un fallo, el vídeo. Un registro breve, silencioso, aparentemente inofensivo, que terminó convirtiéndose en la pieza clave para reconstruir la verdad, identificar a los responsables y demostrar que incluso cuando intentan borrar a una persona, la evidencia puede hablar por ella. Tenía 14 años más que ella, bebía sin control y la maltrataba desde hacía años. La celaba, la humillaba y la golpeaba, pero aquella madrugada no se conformó con eso. La siguió por la calle, la atacó por la espalda y cuando cayó al suelo le arrancó los ojos con una brutalidad que estremeció a todo un país. No fue un arrebato, no fue un accidente, fue el resultado de años de violencia, alcohol y amenazas ignoradas. Nabila Melitza Rifo Ruiz nació el 18 de junio de 1987 en Coyhaique, una ciudad ubicada al sur de Chile. Creció en un entorno familiar complejo, marcado por dificultades económicas. Su madre Noelia Ruiz fue una figura central en su vida y en la crianza de sus hijos. Se sabe que Nabila convivió con un padrastro llamado José Luis Miranda, con quien la relación fue conflictiva debido a su consumo problemático de alcohol y conductas violentas. Nabila creció en una familia numerosa, con varios hermanos y hermanas. La situación económica del hogar era precaria, lo que representó una dificultad constante para cubrir las necesidades básicas de la familia. Debido a estas limitaciones, el acceso a la educación fue irregular. Noelia debía priorizar la subsistencia del grupo familiar, y en ese contexto Nabila solo logró completar sus estudios hasta el 8º año de educación básica. A los 17 años quedó embarazada por primera vez. Este hecho marcó un punto de quiebre en su vida, ya que enfrentó la maternidad siendo menor de edad, soltera y con escasos recursos económicos. En un inicio llegó a considerar la posibilidad de dar a su hijo en adopción, pero finalmente decidió criarlo con el apoyo de su madre, con quien vivió durante gran parte de su vida y quien fue un respaldo constante en la crianza. 3 años después del nacimiento de su primer hijo, Nabila tuvo a su segundo hijo. Durante esta etapa, la vida de Nabila estuvo marcada por dificultades económicas constantes y por la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos prácticamente sola. En ese contexto, la fe religiosa ocupó un lugar importante en su vida cotidiana.
Junto a su familia asistía regularmente a una iglesia evangélica y practicaban la oración en el hogar, lo que para ella representaba una fuente de fortaleza y contención frente a las adversidades. En el año 2008, motivada por la necesidad de generar ingresos para cubrir las necesidades de sus hijos, Nabila, de 21 años, comenzó a trabajar en el local nocturno. Allí se desempeñaba como camarera y cajera, cumpliendo turnos que se extendían desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Su trato amable y su responsabilidad en el trabajo le permitieron ganarse el aprecio de varios clientes habituales del lugar. Entre ellos se encontraba Mauricio Ortega, un mecánico de 34 años que frecuentaba el local con regularidad. Con el paso de los meses, la relación entre Nabila y Mauricio fue evolucionando desde un trato cordial a un vínculo más cercano. Durante uno de esos encuentros, Mauricio se ofreció a llevarla a su casa para evitarle el gasto de un taxi, gesto que Nabila aceptó. A partir de ese momento comenzaron a verse con mayor regularidad, dando paso a una relación sentimental que terminó consolidándose como un noviazgo. En los primeros meses la relación se desarrolló sin mayores conflictos. Nabila se enamoró de Mauricio por su trato cariñoso, su inteligencia y su carácter alegre. Sin embargo, alrededor del año 2011, aproximadamente 3 años después de haberse conocido, Nabila quedó embarazada de su tercer hijo. Este hecho marcó un punto de inflexión en la relación. Lejos de recibir la noticia con alegría, Mauricio reaccionó de manera negativa, evidenciando un cambio abrupto en su conducta. Con el tiempo, las discusiones se volvieron habituales. Mauricio comenzó a insultarla de manera reiterada, acusándola de ser una mujer fácil y asegurando que nunca lograría progresar en la vida. Estas agresiones verbales se transformaron en un componente permanente de la convivencia. La violencia no tardó en escalar al plano físico. En una ocasión, Mauricio la acusó de serle infiel, negó ser el padre del hijo que esperaba y la golpeó en el rostro. Este episodio marcó el inicio de una seguidilla de agresiones que fueron aumentando en frecuencia e intensidad. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando el hijo menor de Nabila tenía apenas 3 meses. En plena madrugada, Mauricio llegó al domicilio en estado de ebriedad y sin mediar explicación la expulsó de la casa reiterando acusaciones de infidelidad. A pesar de la gravedad de la situación, la pareja continuó viviendo bajo el mismo techo. Al año siguiente, Nabila quedó embarazada por 4ª vez. Para ese momento, la relación ya se encontraba profundamente deteriorada. Ella había intentado separarse en varias ocasiones, pero no lograba concretarlo. La preocupación por el futuro de sus hijos, la falta de apoyo y el temor a enfrentar la situación sola la mantenían atrapada en una relación marcada por el maltrato. Paralelamente, el consumo de alcohol de Mauricio se intensificó, lo que agravó aún más los episodios de violencia y el clima de inestabilidad dentro del hogar. Ante el aumento de los conflictos y la necesidad de mejorar la situación económica de su familia, Nabila tomó la decisión de dejar su trabajo nocturno en el local. Más adelante, durante un viaje a Santiago, adquirió un par de muebles que luego puso a la venta a través de Internet. La experiencia resultó positiva y le permitió obtener ingresos de manera independiente. A partir de eso, comenzó un pequeño emprendimiento de venta de muebles y ropa. Sin embargo, esta iniciativa se transformó rápidamente en un nuevo foco de conflicto con Mauricio. Lejos de apoyarla, él descalificaba constantemente su esfuerzo, ridiculizaba su trabajo y la humillaba con comentarios despectivos. En distintas ocasiones la llamaba tonta e ignorante y criticaba la manera en que administraba su negocio. A pesar de estos ataques, Nabila continuó con su emprendimiento. Como represalia, Mauricio comenzó a restringirle el acceso al dinero, privándola de recursos básicos para el mantenimiento del hogar. Según relató la propia Nabila, mientras ella trabajaba para sostener a su familia, él gastaba el dinero en alcohol, restaurantes y relaciones con otras mujeres. Pese a las dificultades, Nabila mantenía una rutina activa. Continuaba con su negocio, realizaba viajes a Santiago y procuraba compartir tiempo con sus hijos, llevándolos a la casa de su abuela.
Sin embargo, la relación con Mauricio continuaba deteriorándose, marcada por malos tratos constantes, aunque ambos procuraban no discutir frente a los niños. Con el paso del tiempo, la vida de Nabila se fue volviendo cada vez más restringida. Sus redes de apoyo eran escasas y se limitaban principalmente a su madre y a su pequeño grupo de amigas, con las que mantenía contacto en su mayoría a través de redes sociales. No solía reunirse con ellas ni compartir espacios sociales fuera del hogar. Mauricio ejercía un control estricto sobre sus movimientos. Supervisaba sus salidas, revisaba sus redes sociales y su teléfono, lo que generaba discusiones cada vez que encontraba algo que no le agradaba. Además, al vivir en la casa de Mauricio, las visitas se reducían casi exclusivamente a personas cercanas a él. Nabila no contaba con un espacio propio ni con la libertad para construir nuevas relaciones sociales, lo que incrementaba su sensación de encierro y vulnerabilidad. A pesar de los episodios de violencia, Nabila intentó separarse de Mauricio en varias ocasiones. Sin embargo, él regresaba con promesas de cambio y arrepentimiento, asegurando que no volvería a agredirla, y ella accedía a retomar la convivencia. Con el tiempo comenzaron a aparecer señales que advertían un posible desenlace grave, aunque en ese momento Nabila no logró dimensionar plenamente el riesgo que enfrentaba. Finalmente logró poner fin a la relación y separarse de él. Tras separarse de Mauricio, Nabila se fue a vivir a una nueva vivienda en la que había accedido mediante un subsidio habitacional, ubicado a una distancia considerable del domicilio de él. Este cambio representaba para ella la posibilidad de iniciar una etapa distinta junto a sus hijos. Sin embargo, en la madrugada del 5 de junio de 2015, Mauricio se presentó de manera agresiva en la casa de Nabila. De acuerdo con algunos reportes, un hombre que en ese momento era pareja de ella le impidió el ingreso al domicilio. La reacción de Mauricio fue inmediata y violenta. Se dirigió hasta su vehículo, no para retirarse del lugar, sino para tomar un hacha. Con el hacha comenzó a golpear la puerta principal hasta romperla. Alertada por el ruido, Nabila se levantó y se encontró con la puerta destrozada y a Mauricio en un evidente estado de furia. El hombre con quien ella se encontraba logró huir por una ventana al ver que la situación se descontrolaba. En el interior de la vivienda se encontraban también los hijos y uno de los hermanos de Nabila, quien intentó intervenir para que Mauricio se marchara y dejara de amenazar con quitarle la vida a su hermana. Mientras el hermano intentaba dialogar, Nabila consiguió escapar y pidió ayuda a un vecino, quien dio aviso a los carabineros. Antes de que la policía llegara al lugar, Mauricio huyó. Tras este episodio y después de enfrentar el miedo y el trauma provocados por la violencia de su expareja, Nabila decidió presentar una denuncia formal. La situación era tan grave que se vio obligada a abandonar temporalmente su vivienda, ya que Mauricio había advertido que en cualquier momento podría prender fuego a la casa. Tras la denuncia presentada por Nabila, se fijó una audiencia de formalización para el 14 de agosto de 2015. En esa instancia, ella debía declarar en calidad de denunciante, acompañada por el fiscal a cargo del caso y por su hermano, quien compareció como testigo de los hechos ocurridos durante el episodio del hacha. Los cargos imputados a Mauricio incluían violación de morada y amenazas simples contra personas y propiedades. A pesar de la gravedad de los antecedentes, las medidas adoptadas por el tribunal fueron limitadas. Se le ordenó mantenerse alejado de Nabila, pagar una multa económica y asistir al Centro de Hombres, una instancia orientada a la reeducación de agresores de violencia intrafamiliar. Sin embargo, Mauricio nunca cumplió con la obligación de asistir a dicho centro y no existió un control efectivo que fiscalizara su cumplimiento. Tiempo después, la situación dio un nuevo giro con el fallecimiento de la madre de Mauricio. Afectado por esta pérdida, el hombre buscó nuevamente a Nabila, asegurándole que no volvería a repetir las conductas violentas del pasado. Conmovida por su actitud y sus palabras, Nabila decidió darle otra oportunidad. 2 meses después del fallecimiento de su suegra, ella y sus 4 hijos regresaron a vivir a la casa de Mauricio.
En un principio, el hombre se mostró cercano, atento y preocupado por el bienestar de todos, dando la impresión de un cambio real en su comportamiento. Con el paso de las semanas, el aparente cambio de actitud de Mauricio comenzó a desvanecerse. La convivencia volvió a verse marcada por los mismos patrones de violencia y abuso que habían caracterizado la relación en el pasado. Los conflictos reaparecieron y el clima dentro del hogar se tornó nuevamente tenso e inestable. Noelia, la madre de Nabila, insistía en que su hija debía separarse de él de manera definitiva. Sin embargo, Nabila solía responder que lo haría más adelante. A pesar de los episodios de violencia, existían momentos breves de calma que daban una falsa sensación de normalidad. Los domingos los niños solían visitar a su abuela materna, lo que ofrecía un respiro temporal. Sin embargo, al regresar al hogar, la dinámica violenta se reinstalaba. El 13 de mayo de 2016, Mauricio organizó una reunión en su casa a la que asistieron varios amigos. La fiesta se extendió hasta altas horas de la madrugada del día siguiente y estuvo marcada por el consumo de alcohol y un ambiente cada vez más tenso. Con el paso de las horas, Nabila y Mauricio comenzaron a discutir de manera acalorada. La situación se tornó tan conflictiva que algunos de los asistentes intervinieron en reiteradas ocasiones para intentar calmar los ánimos y evitar que la discusión escalara. Ante el clima de violencia, uno de los hijos de Nabila llamó por teléfono a la casa de su abuela para pedir ayuda. Poco después, una tía acudió al lugar y se llevó a los niños con el objetivo de alejarlos de ese entorno hostil. Cuando los amigos de Mauricio finalmente se retiraron, la pareja parecía haber recuperado cierta calma. En ese contexto, Nabila decidió abandonar la vivienda y dirigirse a la casa de su madre, donde se encontraban sus hijos. Mauricio, en estado de ebriedad, la siguió por la calle gritándole insultos y amenazas. En medio del trayecto también le suplicó que regresara para conversar. En un momento, Nabila se detuvo en la vía pública y le comunicó que había tomado la decisión de separarse definitivamente de él y que al día siguiente regresaría únicamente para retirar sus pertenencias. Al notar que Mauricio seguía alterado, Nabila reanudó su camino. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para continuar, el hombre la golpeó por la espalda con un bloque de concreto, provocando que cayera al suelo. Una vez allí, descargó su furia contra ella utilizando el mismo objeto y otros elementos, causándole lesiones de extrema gravedad. Creyendo que Nabila había fallecido, Mauricio la dejó tendida en la calle y se retiró del lugar. Minutos después del ataque, vecinos del sector encontraron a Nabila tendida en la vía pública, inconsciente y con lesiones de extrema gravedad. Su estado era crítico, presentaba múltiples fracturas en el cráneo, se encontraba semidesnuda, había perdido varios dientes y tenía las cuencas de los ojos vacías. Una persona que pasaba por el lugar fue quien dio aviso a los carabineros. Al llegar, los funcionarios solicitaron de inmediato asistencia médica de urgencia ante la magnitud de las lesiones. En el lugar se hallaron 3 elementos clave: un ladrillo, las llaves de un vehículo y uno de los globos oculares de la mujer, lo que daba cuenta de la violencia extrema con la que había sido atacada. Nabila fue trasladada de urgencia al hospital. Ingresó con hipotermia y en estado crítico, aferrada a la vida. El equipo médico enfrentó una situación de máxima complejidad y realizó una intervención quirúrgica que se extendió por aproximadamente 4 horas. Durante la operación se abordaron múltiples fracturas, se efectuó limpieza quirúrgica en la zona ocular, se reparó el pabellón auricular y se llevó a cabo una compleja reconstrucción facial debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Finalizada la cirugía, los médicos decidieron inducirla a un coma y conectarla a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, dada la inestabilidad de su estado de salud. Debido a la extrema gravedad de su estado de salud, los médicos determinaron que Nabila debía ser trasladada a un centro hospitalario de mayor complejidad. Por esa razón, fue derivada en avión hasta Santiago, la capital chilena, acompañada por un familiar cercano, mientras permanecía bajo estricta supervisión médica.
Mientras Nabila permanecía hospitalizada en Santiago, las autoridades avanzaron en la investigación para dar con el responsable del ataque. El martes 17 de mayo de 2016, las autoridades detuvieron a Mauricio. El hombre fue imputado por los delitos de feminicidio frustrado y lesiones graves gravísimas. Tras su detención, Mauricio fue trasladado a una comisaría, donde se le practicaron exámenes para detectar posibles rastros de sangre. Sin embargo, los resultados no arrojaron evidencia positiva. Posteriormente, las autoridades señalaron que no se utilizó luminol para la detección de restos de sangre, ya que el imputado habría lavado sus manos y brazos con un diluyente utilizado en su trabajo como mecánico. Los peritos policiales indicaron que no contaban con los recursos técnicos necesarios para determinar mediante análisis químicos si efectivamente se había utilizado ese tipo de sustancia derivada de hidrocarburos para eliminar rastros de sangre. A pesar de que Mauricio se declaró inocente, el Juzgado de Garantías de Coyhaique decretó su prisión preventiva por un periodo de 90 días mientras se desarrollaba la investigación del caso. Debido a reportes sobre posibles amenazas contra la integridad física del acusado, el juez ordenó su traslado a otra localidad para cumplir la medida cautelar. Sin embargo, el traslado se vio dificultado por la reacción de la comunidad, que se manifestó con fuerza en rechazo a los hechos. Las protestas impidieron inicialmente su llegada a Chile Chico, por lo que finalmente fue llevado a la ciudad de Cochrane, donde también se registraron manifestaciones de repudio. Mientras tanto, el caso continuaba generando una fuerte presión social y mediática en un clima de indignación generalizada por la brutalidad del ataque. Nabila permaneció varias semanas hospitalizada antes de recuperar completamente la conciencia. Al despertar se encontraba desorientada, con los ojos vendados y con recuerdos fragmentados de lo ocurrido. Le resultaba difícil comprender qué había pasado y por qué se encontraba en ese estado. Durante ese periodo fue sometida a tratamientos médicos intensivos. Recibía medicación constante, anestesia y cuidados permanentes, incluyendo el uso de sondas y pañales debido a su estado de dependencia total. En algunos momentos presentaba episodios de delirio y confusión, por lo que debía ser contenida, mientras llamaba insistentemente por su madre y por sus hijos. Con el paso de los días y a medida que su estado se estabilizaba, Nabila comenzó a tomar conciencia de la magnitud de las lesiones que había sufrido. El proceso de asimilación fue especialmente doloroso cuando entendió que había perdido la vista de manera irreversible. El 23 de junio de 2016, poco más de un mes después del ataque, Nabila fue sometida a evaluaciones psiquiátricas forenses en Santiago. El objetivo de estos peritajes era intentar reconstruir los hechos ocurridos durante la madrugada en que fue agredida y determinar las consecuencias que las múltiples fracturas en el cráneo habían provocado en el funcionamiento de su cerebro. Durante ese proceso surgieron dificultades relacionadas con la claridad de sus recuerdos. El trauma sufrido, sumado al coma inducido y a los tratamientos médicos, influyó en la forma en que podía relatar lo ocurrido, lo que generó interpretaciones diversas en torno a su testimonio. En agosto de ese mismo año, el caso dio un giro inesperado cuando un medio de comunicación difundió una conversación telefónica entre Nabila y una prima de Mauricio. En esa llamada, Nabila señalaba que el hombre no habría sido el responsable del ataque. Estas declaraciones coincidían con algunas de las versiones que había entregado durante las evaluaciones realizadas en junio, lo que abrió la posibilidad de la existencia de otro agresor. La difusión de ese registro generó una fuerte polémica pública y profundizó las dudas en torno al caso. Sin embargo, desde su entorno cercano se sostuvo que Nabila no se encontraba en condiciones de tener plena certeza sobre lo ocurrido, debido al estado físico y psicológico en el que se encontraba tras la agresión. Con el paso de los días, personas cercanas a ella manifestaron su preocupación por los cambios que presentaba. Además de las evidentes secuelas físicas, su estado emocional y mental también se había visto alterado, lo que complejizaba aún más su proceso de recuperación y su participación en la investigación judicial. El juicio oral en lo penal por el caso de Nabila comenzó el 13 de marzo de 2017.
La Fiscalía solicitó una condena total de 29 años de presidio. Esta pena se desglosaría en 12 años y 183 días por el delito de feminicidio frustrado, 15 años por lesiones graves gravísimas, 300 días por amenazas simples y 540 días por violación de morada violenta, considerando tanto el ataque de mayo de 2016 como los hechos ocurridos en junio de 2015. La principal hipótesis del Ministerio Público sostenía que Mauricio atacó a Nabila en un estallido de ira golpeándola con un ladrillo. Según esta versión, las lesiones irreversibles en los ojos habrían sido provocadas utilizando las llaves de su vehículo, encontradas posteriormente en el lugar del ataque. Por su parte, la defensa de Mauricio estuvo integrada por un equipo de 6 profesionales. En sus alegatos iniciales, el abogado defensor utilizó la llamada metáfora de la silla vacía, colocando una silla desocupada a su lado para representar la existencia de un supuesto verdadero culpable que, según su postura, no estaba siendo juzgado. Durante el desarrollo del juicio se presentaron 77 testigos, entre ellos familiares de ambas partes asistentes a la fiesta realizada la noche previa al ataque, funcionarios policiales, peritos, la propia víctima y el acusado. Cada uno entregó su versión sobre los hechos y sobre la dinámica de violencia que había marcado la relación. Durante el juicio, la estrategia de la defensa se centró en cuestionar la responsabilidad directa del acusado en el ataque. Uno de sus principales argumentos fue que en declaraciones iniciales, Nabila había señalado que su agresor no era Mauricio, describiendo a un hombre con características físicas distintas. Esta discrepancia fue utilizada para sembrar dudas sobre la identidad del responsable. La defensa también sostuvo que al momento de ser encontrada, Nabila presentaba intoxicación etílica, lo que según los peritos que trabajaban para el acusado, podría haber afectado su capacidad de recordar con precisión los hechos ocurridos esa madrugada. Otro punto clave fue el hallazgo de líquido seminal en los exámenes ginecológicos realizados a la víctima. La defensa destacó que ese material genético no coincidía con el ADN de Mauricio ni con el de los asistentes a la fiesta, utilizando este antecedente para plantear la hipótesis de una agresión sexual cometida por un tercero. Asimismo, se argumentó que la forma en que fueron extraídos los ojos de Nabila sugería la intervención de alguien con conocimientos específicos, lo que según la defensa reforzaba la idea de que el ataque no había sido cometido por el hombre. Uno de los momentos más cuestionados del juicio ocurrió cuando la defensa comenzó a interrogar a Nabila y a algunos testigos sobre su vida sexual y personal. Estas preguntas generaron incomodidad y fueron ampliamente criticadas, ya que desviaban el foco del proceso hacia aspectos ajenos a la agresión sufrida. Durante el juicio, la Fiscalía presentó como pruebas centrales los análisis realizados en el laboratorio de criminalística. Las características del ladrillo y algunas fibras halladas en el cuerpo de Nabila eran similares a las encontradas en el patio de la casa de Mauricio. Sin embargo, no se logró establecer de manera concluyente que el ADN presente en el bloque de concreto o en las llaves correspondiera a Mauricio. La defensa utilizó este punto para cuestionar la solidez de la investigación y el trabajo realizado en el lugar del suceso. Los abogados de Mauricio también criticaron el manejo de la escena del crimen, señalando deficiencias en el resguardo del perímetro durante los días posteriores al ataque. Además, cuestionaron que algunos objetos encontrados, como una cajetilla de cigarrillos, no fueran analizados en profundidad. Uno de los testimonios utilizados por la defensa fue el de un grupo de jóvenes que aseguró haber estado cerca del lugar de la agresión la madrugada de los hechos. Según su versión, vieron a un hombre con características físicas distintas a las de Mauricio. No obstante, la Fiscalía respondió que las condiciones de visibilidad eran deficientes y que la distancia desde la cual observaron dificultaba cualquier identificación precisa. Por su parte, el Ministerio Público descartó la hipótesis de agresión sexual. Señaló que no se encontró ADN masculino en el lugar del ataque ni en la ropa de Nabila y que el líquido seminal detectado provenía únicamente de los exámenes ginecológicos.
Esta postura fue respaldada por informes médicos que no evidenciaron lesiones compatibles con un delito sexual. Durante el juicio también declararon los hijos mayores de Nabila, quienes relataron el clima de violencia vivido la noche de la fiesta y confirmaron que escucharon amenazas directas de Mauricio hacia su madre. Asimismo, el hermano de Nabila testificó sobre el episodio del hacha ocurrido en 2015. El testimonio de Nabila fue uno de los momentos más relevantes del proceso. Durante varias horas relató los hechos de la noche del ataque, identificando a Mauricio como el responsable de la agresión y explicando que en un inicio intentó protegerlo. También señaló haber recibido presiones por parte de familiares del acusado para que se retractara. Tras semanas de audiencias, el 18 de abril de 2017, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique emitió su veredicto. Mauricio Orlando Ortega Ruiz, entonces de 42 años, fue absuelto por unanimidad del delito de amenazas correspondiente a los hechos de 2015, pero fue declarado culpable de violación de morada violenta. En relación con el ataque de 2016, el tribunal lo declaró culpable de femicidio frustrado y de los delitos de lesiones graves y lesiones graves gravísimas. La sentencia impuesta fue de 26 años de presidio efectivo, considerando la gravedad de los hechos y el daño irreversible causado a Nabila. Tras el veredicto que condenó a Mauricio a 26 años de presidio efectivo, su defensa presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. En julio de 2017, el máximo tribunal del país resolvió acoger parcialmente dicho recurso y modificar la sentencia. La Corte Suprema determinó que no se logró acreditar de manera suficiente que Mauricio hubiera tenido la intención concreta de provocar la muerte de Nabila al momento del ataque. En base a ese criterio se eliminó la condena por femicidio frustrado. Como resultado de esta decisión, la pena fue reducida a 18 años de prisión, quedando condenado únicamente por los delitos de violación de morada, lesiones graves y lesiones graves gravísimas. Pero con esta condena no terminaron los problemas en la vida de Nabila. A comienzos de 2024, su familia volvió a verse involucrada en un nuevo episodio de violencia. La noche del 1 de febrero, la mujer se comunicó con las autoridades para solicitar ayuda tras una pelea ocurrida en su domicilio entre sus dos hijos mayores y su pareja en ese momento, Ignacio Gerardo Bañares Alvarado, de 34 años. Ignacio fue encontrado con lesiones de extrema gravedad y trasladado de urgencia al hospital, donde falleció al día siguiente. Tras el hecho, los dos hijos de Nabila fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Según la versión entregada, Ignacio se encontraba bajo los efectos del alcohol y habría actuado de forma violenta agrediendo al hijo mayor con una roca. Ante esta situación, el joven habría reaccionado en defensa propia, golpeándole repetidas veces con una manopla antes de huir del lugar. Posteriormente, ambos hijos de Nabila fueron formalizados por estos hechos. Sin embargo, en diciembre de 2024, el Tribunal de Coyhaique resolvió absolverlos, aplicando la figura legal de miedo insuperable al considerar que actuaron bajo una situación de temor extremo. Esta decisión fue confirmada en marzo de 2025 por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, dejando la absolución firme y definitiva. El caso de Nabila es la historia de una violencia repetida y de decisiones que tuvieron consecuencias irreversibles. Un hombre 14 años mayor, alcohólico, violento y celoso, que la golpeó, la humilló y la amenazó durante años. Pero también es la historia de una mujer que, pese a las advertencias, volvió con su agresor en reiteradas ocasiones, creyendo en promesas que nunca se cumplieron. Aquella madrugada, Mauricio no solo intentó matarla, le arrancó los ojos, marcando para siempre su vida y la de sus hijos. Si quieres seguir escuchando historias criminales de la vida real, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Tu apoyo me permite seguir contando casos que incomodan, que generan debate y que no dejan indiferente a nadie, porque en estas historias cada decisión cuenta.
Un hombre, un matrimonio marcado por los celos y unas imágenes que jamás debieron existir. Fotografías de ella desnuda sobre una cama que sembraron una idea fija en su mente, la sospecha de una infidelidad. Esa obsesión sería el inicio de una de las historias más perturbadoras que estremecieron a todo un país. Lo que ocurrió después no fue un simple arrebato de enojo, sino una reacción desmedida que escaló a una violencia extrema. En la intimidad de una habitación de hotel, el ataque llegó a un punto tan brutal que en medio de ese descontrol le arrancó los ojos cuando ella aún estaba con vida. Estás viendo en tu pantalla una historia real, oscura y profundamente inquietante, donde los celos, el control y la obsesión cruzaron un límite del que no hay regreso. María Marta Arias Alonso nació en el año 1984 en la ciudad de La Banda, ubicada en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. Era la tercera hija del matrimonio conformado por María Alonso y Juan Arias. Antes de su nacimiento, la pareja había tenido 2 hijos varones. Desde muy temprana edad, María Marta fue reconocida por su carácter tranquilo y su trato amable. Quienes la rodeaban la describían como una joven solidaria, respetuosa y cercana. En el ámbito escolar se destacó por su buen rendimiento académico y por su interés en aprender, especialmente por su facilidad para los idiomas, lo que la llevó a estudiar inglés en un instituto privado. Fue en ese ámbito educativo donde, siendo aún niños, María Marta conoció a Pablo Antonio Amín. Aquel contacto fue breve y no generó una relación sostenida en el tiempo, ya que con el paso de los años ambos continuaron sus vidas por caminos separados. María Marta creció en un entorno familiar cercano y estable, con vínculos sólidos con sus padres y hermanos. Hasta el final de su adolescencia no se registraban conflictos relevantes en su vida personal y su desarrollo transcurrió de manera ordenada, con expectativas centradas en la formación académica y el crecimiento personal. En 2004, María fue diagnosticada con lupus, una enfermedad crónica del sistema inmunológico que afecta las articulaciones y otros órganos, lo que la obligó a iniciar un tratamiento médico estricto para controlar la afección y prevenir recaídas. Pese al diagnóstico, María Marta continuó con su vida de forma estable. Inició la carrera de Ciencias Económicas, mantuvo sus proyectos personales y asistía activamente a la Iglesia, reflejando una fe profunda que formaba parte central de su vida. En el año 2005, María se reencontró con Pablo en la iglesia a la que ella asistía con regularidad. El reencuentro se produjo cuando Pablo llegó al templo acompañado por su madre, quien atravesaba problemas de salud derivados de un accidente ocurrido meses antes. Él la había llevado con la esperanza de que encontrara alivio espiritual. Tras reconocerse, conversaron brevemente y acordaron verse al día siguiente para compartir un helado. A partir de ese encuentro comenzaron a verse con mayor frecuencia. Pablo quedó impactado por María y llegó a comentar a su madre que había conocido a la mujer con la que deseaba formar una familia. En ese periodo, Pablo atravesaba una situación personal compleja, marcada por el reciente fallecimiento de su padre y por problemas previos en su vida. A esto se sumaba su sobrepeso, ya que pesaba alrededor de 160 kilos. Aunque medía casi 2 metros de altura, esa condición le generaba una profunda inseguridad y dudas sobre si podría agradarle a María. Convencido de que su apariencia podía convertirse en un obstáculo para la relación, decidió iniciar un proceso de adelgazamiento mediante el consumo de productos dietéticos de origen herbal. En pocos meses logró bajar alrededor de 40 kilos, lo que fortaleció notablemente su confianza personal. A partir de esa experiencia comenzó a involucrarse activamente en la venta de esos productos. Pero antes de continuar con la historia de María y Pablo, es necesario detenernos en quién era Pablo y cuál era su historia personal. Pablo nació el 6 de febrero de 1983 en la ciudad de La Banda, en Argentina. Provenía de una familia de clase media alta asentada en un barrio de personas acomodadas. Fue criado por su madre Graciela junto a su padre, quien estuvo presente durante su infancia.
Además, tenía una media hermana mayor con quien mantenía una buena relación. Durante sus primeros años, su infancia transcurrió sin episodios relevantes. Sin embargo, a los 14 años se vio involucrado en un hecho trágico que marcaría un punto de quiebre en su vida. Mientras manipulaba un arma de fuego que pertenecía a su padre, el arma se disparó de manera accidental y el proyectil impactó en un amigo de su misma edad, provocándole la muerte. Tras la investigación correspondiente se determinó que se trató de un accidente, por lo que no enfrentó consecuencias penales. A partir de ese episodio, su conducta cambió de manera significativa. Se volvió un joven agresivo con tendencia a los conflictos y a los enfrentamientos físicos. Preocupados por ese cambio, sus padres lo llevaron a consultar a un psicólogo, quien concluyó que su comportamiento se correspondía con el de un adolescente y no detectó patologías de gravedad. Con el paso del tiempo, su situación personal se agravó. Tras la mudanza de su media hermana a la provincia de Córdoba para continuar sus estudios universitarios, Pablo comenzó a sentirse solo y desarrolló una adicción a sustancias ilegales. Durante un periodo se trasladó a Córdoba para vivir con ella, pero no logró adaptarse y regresó a la casa materna, donde continuó con una vida desordenada. Ante la preocupación de su entorno, familiares y amigos lo convencieron de iniciar un tratamiento de rehabilitación. El proceso se extendió por más de 3 años y no fue sencillo, pero finalmente logró abandonar las adicciones y estabilizar su conducta. Tras esa etapa comenzó a trabajar en el negocio familiar y se interesó por la práctica de artes marciales, actividades que formaron parte de su rutina en los años previos a la relación con María. Ahora que ya conocemos quiénes eran los dos implicados en esta historia, podemos retomar el vínculo entre María y Pablo y cómo esa relación comenzó a consolidarse. Con el paso del tiempo, el trato entre ambos se volvió cada vez más cercano y hacia el año 2007 formalizaron el noviazgo. Mientras Pablo se encontraba plenamente involucrado en la venta de productos dietéticos, María Marta comenzó a acompañarlo en esa actividad, participando en reuniones, viajes y conferencias de ventas. La noticia de la relación no fue bien recibida por la familia de María, especialmente por sus hermanos, quienes manifestaron desconfianza hacia Pablo debido a sus antecedentes con el consumo de drogas, su carácter conflictivo y su reputación de protagonizar situaciones problemáticas. A pesar de esas advertencias, María decidió continuar con la relación. Con la relación ya consolidada, en el año 2007, María y Pablo decidieron contraer matrimonio. La ceremonia se realizó únicamente por la iglesia, sin concretar el casamiento por lo civil. Esta decisión fue motivo de desacuerdo dentro de la familia de María, que consideraba que la unión carecía de respaldo legal y no ofrecía garantías para su hija. Tras la boda, la pareja comenzó a convivir y a organizar su vida en función del negocio de los productos dietéticos. Pablo asumió un rol dominante en las decisiones cotidianas y en la dinámica del hogar. Poco a poco, María fue dejando de lado aspectos importantes de su vida anterior, priorizando el proyecto que compartía con su esposo. Uno de los cambios más significativos se produjo en relación con su salud. Pablo la convenció de abandonar el tratamiento médico tradicional para el lupus y de reemplazarlo por el consumo exclusivo de productos dietéticos que él comercializaba. Durante las presentaciones de ventas, María Marta era exhibida como un ejemplo de los supuestos beneficios de esos productos. Sin embargo, la realidad era distinta. El producto principal contenía altos niveles de sodio, un componente perjudicial para una persona con lupus, especialmente por el impacto que la enfermedad tiene sobre los riñones. Aun así, María continuó siguiendo esas indicaciones. Si bien el aspecto económico parecía favorable, el ritmo de trabajo era intenso y poco compatible con el estado de salud de María. La exigencia constante y la falta de descanso representaban un riesgo para su condición, pero aún así continuó sosteniendo esa dinámica. Pablo, por su parte, reforzaba la idea de que los productos que comercializaban eran suficientes para mantenerla bien. Con el paso de los meses, el aislamiento de María se profundizó.
Su vida social se redujo de manera significativa y su mundo comenzó a limitarse casi exclusivamente a Pablo y al trabajo compartido. La dependencia emocional y cotidiana se volvió cada vez más marcada. Con el tiempo, la relación entre María y Pablo se fue deteriorando. La convivencia y el trabajo compartido comenzaron a generar conflictos constantes, principalmente por la competencia entre ambos por las ventas y el reconocimiento dentro de la empresa de productos dietéticos. A ese clima de tensión se sumó un episodio que agravó la situación: la difusión de fotografías íntimas de María tomadas cuando se encontraba desnuda en la cama. Aunque nunca se esclareció quién las tomó ni cómo circularon, el hecho profundizó el desgaste del vínculo y acentuó los conflictos entre la pareja. A finales de octubre de 2007, María y Pablo se prepararon para viajar a la provincia de Tucumán con el objetivo de asistir a un congreso organizado por la empresa para la que trabajaban. Durante el viaje al que se trasladaron en su automóvil recogiendo en el camino a otras personas que también asistían al congreso, María y Pablo se mostraron tranquilos. Quienes viajaban con ellos no notaron nada fuera de lo habitual. La pareja conversaba y bromeaba, manteniendo un trato normal. Sin embargo, una vez llegados al hotel donde se realizaba el evento, la situación comenzó a cambiar. Con casi 2 metros de altura y aún con sobrepeso, Pablo se mostró incómodo dentro de su traje, visiblemente afectado por el calor y la humedad. Durante su exposición no habló como lo hacía habitualmente, y quienes lo conocían advirtieron una actitud distinta. Al finalizar la jornada, su comportamiento se volvió más tenso y protagonizó un altercado con un compañero de trabajo a quien acusó de querer robarle clientes. La discusión no pasó a mayores gracias a la intervención de María, pero marcó el inicio de una serie de conductas erráticas que se intensificaron en las horas siguientes. Poco después, la tranquilidad del hotel donde se hospedaban se rompió de manera abrupta. Pablo apareció desnudo en los pasillos del edificio, arrastrando el cuerpo sin vida de María por las escaleras. Intentó primero utilizar el ascensor, pero al no llegar con rapidez continuó bajando por las escaleras, dejando un rastro de sangre a su paso. Al llegar a la planta baja, el recepcionista del hotel se encontró con una escena estremecedora: Pablo completamente alterado junto al cuerpo de su esposa en el suelo. El empleado intentó comprender lo que estaba ocurriendo, pero la expresión de Pablo y la violencia de la escena lo dejaron paralizado. De inmediato descendió a la recepción y dio aviso a la policía. Los agentes llegaron en pocos minutos y encontraron a Pablo junto al cuerpo de María en un estado de extrema agitación. Tras reducirlo, aseguraron la escena y comenzaron las primeras actuaciones, mientras personal médico constataba el fallecimiento de la joven. Según la confesión de Pablo, lo que sucedió horas previas al asesinato fue lo siguiente. Tras la discusión con su compañero de trabajo, Pablo comenzó a manifestar un comportamiento cada vez más errático. Empezó a escuchar una voz interior femenina que le advertía que alguien quería matarlo. Convencido de estar en peligro, durante aproximadamente 2 horas se desplazó junto a María por distintos puntos de la ciudad, subiendo y bajando de taxis y colectivos en un intento desesperado por escapar de amenazas que solo él percibía. Ese recorrido terminó frente a la catedral, donde ingresaron de manera abrupta en medio de una jornada de bautismos. Pablo exigió ser bautizado de inmediato, ignorando a quienes aguardaban en fila. El sacerdote intentó hacerlo esperar, pero Pablo insistió y pidió que un fotógrafo registrara el momento. Antes de irse bebió agua bendita. María, visiblemente incómoda y avergonzada por la escena, se alejó para buscar a sus amigos. Ya solo en la plaza frente a la catedral, Pablo pidió a un agente que lo arrestara y fue trasladado a una comisaría donde continuó mostrando conductas extrañas. Allí llamó la atención de los policías al hablar de forma incoherente y ofrecer insistentemente los productos dietéticos que vendía, asegurando que gracias a ellos había bajado 40 kilos. Por ese comportamiento errático, los propios agentes comenzaron a referirse a él como el loco Amin.
Más tarde, un amigo fue a buscarlo a la dependencia policial. A pesar de que Pablo insistía en quedar detenido, las autoridades decidieron enviarlo a un hospital para una evaluación médica. En ese centro de salud protagonizó un incidente al volcar un mueble con instrumental quirúrgico, hecho que luego resultaría clave en la investigación, ya que se sospechó que en ese momento se apropió de un bisturí. Tras ser examinado, un médico determinó que no presentaba un cuadro grave y que solo necesitaba descansar. Entrada la noche, Pablo y María se dirigieron al hotel donde también se hospedaban unos amigos. Según el registro del establecimiento, ambos se anotaron en la recepción a las 12:17 de la madrugada del domingo 28 de octubre de 2007. Luego compartieron un momento en el bar junto a esas personas. Allí, Pablo comentó que se sentía cansado debido a que llevaba varias noches sin dormir. Poco después se despidieron y subieron juntos a la habitación. De acuerdo con su relato, una vez allí, ambos se desvistieron y se recostaron. Cuando María se dio la vuelta en la cama, Pablo la atacó de manera repentina. La inmovilizó presionando su pecho con la rodilla y la estranguló con las manos hasta dejarla inconsciente. Luego tomó un objeto cortante que se presume sustraído del hospital y le extrajo ambos ojos con extrema precisión, colocándolos sobre la cama. Continuó causándole múltiples cortes en distintas partes del cuerpo, en la frente, las mejillas, las piernas, la zona íntima, los brazos y el pecho. Finalmente, como ya sabemos, fue visto por el personal que dio aviso a la policía. Los agentes llegaron minutos después y lo encontraron junto al cuerpo de María, dando inicio a la investigación. Las fotografías tomadas por la policía criminalística reflejaban la extrema violencia del ataque. Los peritos realizaron el levantamiento del cuerpo desnudo y gravemente lesionado de María, que fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente. Durante el trabajo en el hotel, los investigadores documentaron más de 30 rastros de sangre distribuidos a lo largo del recorrido que había hecho Pablo tras el crimen. Al acceder nuevamente a la habitación donde ocurrió el ataque, los peritos se encontraron con una escena especialmente perturbadora. Sobre la cama yacían los ojos de María, colocados uno junto al otro sobre la sábana blanca. Pese a una búsqueda exhaustiva, el arma utilizada para realizar los cortes precisos en el rostro de la víctima nunca fue encontrada. Los investigadores descartaron que hubiera sido arrojada por el inodoro, ya que no se hallaron restos de sangre en el baño. Tampoco fue localizada en el exterior del hotel ni en las habitaciones contiguas, lo que dejó ese elemento como uno de los principales interrogantes del caso. Tras asumir la causa, la fiscal ordenó que Pablo fuera trasladado a un hospital neuropsiquiátrico. La decisión se tomó ante la presunción de que el crimen había sido cometido en el marco de un posible brote psicótico. En el centro de salud, Pablo quedó internado en una habitación con rejas y bajo custodia. En ese periodo comenzó a circular una imagen que generó un fuerte impacto público. Se lo veía atado de pies y manos, profundamente dormido en una cama pequeña, una escena que fue publicada por la prensa local. Según las crónicas de la época, permanecía sedado durante los episodios de agresividad y cuando estaba lúcido leía la Biblia. Mientras tanto, avanzaban las actuaciones judiciales. El informe forense confirmó la extrema violencia del ataque y llevó a la Fiscalía a agravar la acusación inicial. A la figura de homicidio se sumó la de ensañamiento, debido a la magnitud de las lesiones y a la forma en que fueron provocadas. El caso presentaba una dificultad central. Antes de avanzar hacia un juicio debía determinarse si Pablo era imputable, es decir, si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del crimen. En ese contexto fue sometido a distintas evaluaciones médicas y psiquiátricas mientras permanecía internado. Además, existían limitaciones legales propias de la época. El agravante del vínculo no podía aplicarse, ya que la pareja solo se había casado por la Iglesia y no por lo civil, por lo que no existía un registro legal de la unión.
Tampoco estaba contemplada aún la figura de violencia de género en la legislación vigente. Lo que sí quedó claramente establecido fue el ensañamiento. Los médicos forenses determinaron que Pablo había extraído los ojos de María cuando ella todavía se encontraba con vida, un dato que resultó determinante para agravar la acusación en su contra. Con el correr de las semanas, por orden judicial, se dispuso su traslado a un penal. Sin embargo, sus defensores apelaron esa decisión y lograron que la Cámara de Apelaciones ordenara su regreso al hospital, al menos hasta que se estableciera con mayor precisión su estado de salud mental. Tras el dictamen de la Junta Médica en abril de 2008, Pablo fue trasladado nuevamente a la cárcel. El servicio penitenciario tomó la decisión de ubicarlo en la unidad de máxima seguridad del penal, un sector reservado para los detenidos considerados más peligrosos. Allí fue alojado en una celda donde permanecía encerrado durante 23 horas al día con solo 1 hora de recreo. Durante ese tiempo de salida caminaba solo por el patio del pabellón, un espacio sin luz natural. No tenía contacto con otros internos, ya que era el único detenido en ese sector, lo que lo mantenía en un régimen de aislamiento casi total. El juicio oral contra Pablo Antonio Amín se llevó a cabo en 2009. Durante las audiencias, el acusado mantuvo una conducta errática y provocadora, actitud que su defensa utilizó para sostener la hipótesis de una supuesta demencia. Señor Pablo Antonio Amín, ¿qué edad tiene? 26. 26 años. Nace en 1983. Bien. 69 reales, de verdad. ¿En qué trabaja? Empresario, businessman, management. No lo entiendo. Dueño del Bayern Múnich, No lo entiendo. Hable despacio y tranquilo. ¿Trabajaba en dónde? ¿En qué trabajaba? Pero vivo de esto. ¿De qué? ¿Pero de qué? De la prensa. ¿De la calle? Sin embargo, la mayoría de los peritos que intervinieron concluyeron que comprendía la criminalidad de sus actos y que simulaba trastornos mentales. Durante el debate judicial, la Fiscalía sostuvo que el crimen no había sido producto de un arrebato momentáneo, sino el resultado de un accionar consciente, planificado y de extrema violencia. En ese marco se planteó como principal hipótesis que el móvil del asesinato habrían sido los celos. Según esta línea, Pablo creía que María le era infiel, una sospecha que, de acuerdo con la acusación, se habría intensificado tras la aparición de fotografías íntimas en las que ella aparecía desnuda sobre una cama. Sin embargo, la familia de María negó de manera contundente esa versión y afirmó que la joven no mantenía ninguna otra relación. Si bien esas imágenes llegaron a la justicia y a algunos medios después de los hechos, nunca fueron publicadas por respeto a la víctima y a su entorno. Finalmente, los jueces coincidieron con la postura del Ministerio Público Fiscal. Consideraron acreditado el ensañamiento y descartaron la versión de un ataque impulsivo o de inimputabilidad. Con esa valoración declararon a Pablo Antonio Amín, de 26 años, culpable de homicidio agravado por ensañamiento y lo condenaron a prisión perpetua, dando por cerrada la etapa central del proceso judicial. Tras la sentencia, Pablo fue alojado en el penal bajo condiciones de máxima seguridad. Durante los primeros años permaneció en un régimen de aislamiento estricto. Con el tiempo presentó distintas apelaciones junto a sus abogados, pero todas fueron rechazadas. En 2011, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de prisión perpetua. Dentro del penal, con el paso de los años, logró adaptarse al régimen carcelario. Realizó actividades religiosas, aprendió a tocar el violín y fue considerado por las autoridades penitenciarias como un interno con conducta estable. Aún así, la familia de María sostuvo siempre que ningún cambio en su vida carcelaria podía modificar la gravedad del crimen cometido. Más de una década después del crimen, en diciembre de 2017, Pablo volvió a aparecer en los medios tras conocerse que se había casado mientras cumplía su condena en prisión.
Su nueva esposa era una mujer tucumana a la que había conocido durante su encierro y que lo visitó durante años bajo un régimen de encuentros supervisados. Con el tiempo la relación se formalizó, tuvieron una hija y celebraron una boda religiosa dentro del penal en una ceremonia que generó fuerte impacto público, dado que se trataba de un hombre condenado por uno de los crímenes más brutales registrados en el país. A partir de 2022, la defensa solicitó el otorgamiento de salidas transitorias. Esta petición generó un fuerte rechazo por parte del Ministerio Público Fiscal y de la familia de María, quienes advirtieron que Pablo continuaba representando un riesgo. Durante las audiencias se evaluaron informes psicológicos y psiquiátricos, algunos de los cuales señalaban la persistencia de rasgos paranoides. Finalmente, en 2023, la justicia resolvió concederle salidas transitorias bajo condiciones estrictas. Podía abandonar el penal 2 veces por mes durante 3 horas con custodia de efectivos del servicio penitenciario y control mediante pulsera electrónica. Aunque el Ministerio Público Fiscal impugnó la decisión, el beneficio fue ratificado en una audiencia posterior incorporando mayores controles, entre ellos una evaluación previa por parte de profesionales de la salud mental y la indicación de que los custodios en lo posible vistieran de civil para no afectar a su hija. La familia de María rechazó la medida, pero debió acatar la resolución judicial. En la actualidad, Pablo continúa cumpliendo su condena a prisión perpetua con el derecho a solicitar progresivamente la ampliación de esos beneficios. Según la legislación vigente, podrá aspirar a la libertad condicional a partir del año 2042. Para la familia de María, el paso del tiempo no ha cambiado la herida ni la convicción de que el único foco del caso debe seguir siendo la memoria de la víctima y la gravedad del crimen que terminó con su vida. Lo que queda después de conocer esta historia no es solo horror, sino preguntas incómodas. ¿Cómo una relación marcada por el control, los celos y la desconfianza pudo avanzar sin que nadie lograra detenerla a tiempo? La violencia no apareció de la nada, fue creciendo en silencio, alimentada por inseguridades, obsesiones y una dinámica enfermiza que terminó de la peor manera posible. Un crimen que dejó claro hasta dónde puede llegar la mente humana cuando confunde el amor con posesión y el miedo con poder. Casos como este nos obligan a mirar de frente realidades que muchas veces preferimos ignorar. No son historias lejanas ni excepcionales, son hechos reales que ocurrieron y que siguen resonando en la memoria de quienes buscan justicia y verdad. Recordarlos no es morbo, es una forma de no olvidar y de entender que detrás de cada titular hay una vida que fue arrebatada. Si este relato te impactó, suscríbete al canal, cuéntame desde qué país me estás viendo y deja tu me gusta si quieres seguir escuchando más historias criminales de la vida real, porque mientras existan preguntas sin respuesta, seguiré contando estas historias. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Hasta el próximo caso. Saludos.